Padres, ¿cuál es el peor novio que ha tenido su hija? El tipo quedarse hasta tarde por la noche esperando a que me acueste para fullarse a mi hija en el sofá. Conozco tu juego. Yo inventé ese juego. Espero que disfruten de este documental de History Channel sobre la Guerra Fría. Te engañé, en realidad solo estaba ahí por el documental de la Guerra Fría. Ni siquiera me gusta tu hija. El que actualmente cumple una condena de 8 años por intentar estrangularla. 8 años por intento de asesinato parece demasiado poco. Mi hermanastra era una novia en serie en la preparatoria. En serio, cada mes más o menos, había un nuevo novio. Papá se cansó de apegarse emocionalmente a cada chico nuevo antes de la ruptura, así que empezó a llamarlos a todos Jimmy. Podían tener su propio nombre si duraban 2 meses, o si frecuentaba lo suficiente como para que a papá realmente le gustara. Uno realmente se llamaba Jimmy, así que papá le puso tachuelas, por la cantidad excesiva de piercings faciales y en las orejas que tenía. Llevábamos la cuenta de quién era quién añadiéndoles guiones delante. También estaba Jimmy Ejército, al que mi hermana dejó porque se estaba volviendo verbalmente abusivo, y hablaba de la suerte que tenía de que no golpeara a las chicas. Jimmy NASCAR, que despreciaba los intereses de mi hermana, le hablaba con desprecio y, al parecer, solo la tenía cerca porque era guapa y podía seguir presionándola para tener sexo. Un Jimmy del que no recuerdo el guión, pero sé que mi hermana y él discutieron a gritos en la entrada de casa, y él se marchó enfadado para no volver a verle. Un par de Jimmys más cuyas caras recuerdo, pero que no destacaban de ninguna manera en particular. Un par de ellos creo que aparecieron por la casa una vez, pero nunca más. Tachuelas, alias Jimmy de verdad, era el más dulce de todos. Papá, que odia los piercings faciales, admitió que era el favorito hasta el momento porque era muy simpático. Cuando venía de visita, ayudaba a limpiar después de cenar, y cuando daban paseos por el patio trasero, mi hermana volvía con una flor silvestre en el pelo y sonrisas realmente felices. Rompieron porque él se iba a la universidad y no querían una relación a distancia, y Jimmy nuevo, al que no sabíamos qué apodo ponerle, pero que al final obtuvo su verdadero nombre, acabó casándose con mi hermana porque es un tipo genial y se enamoraron de verdad. Me alegro por ella. Y por su nueva autoestima. Tenía que explicar a cada novio por qué les llamaban Jimmy, como, tengo un novio nuevo cada mes, 30 hasta ahora, así que mi padre no se molesta con los nombres. Papá normalmente les explicaba en la puerta. Seguro que ella les decía algo entre bastidores o antes de la presentación, porque solo unos pocos parecían realmente confundidos o sorprendidos por sus payasadas. Mi hija de hecho se casó, y tuvo un hijo con este tipo que ya había cumplido 2 condenas por asalto con arma mortal. Su próximo delito violento será el tercer strike. Ella lo ha defendido diciendo que nunca le hizo daño a ella o al bebé, y que era bipolar y no podía evitarlo, de cualquier manera. Él está de vuelta en la cárcel por 4 años después de declararse culpable de un delito grave por amenazarla físicamente. Ella ha prometido divorciarse de él mientras no está. Soy bipolar y nunca he estado en la cárcel. ¿Lo estoy haciendo mal? No soy un experto, pero me parece que lo estás haciendo bien. En la preparatoria, yo era el novio menos favorito del papá de alguien. Mi novia tenía unos padres muy estrictos que no le permitían salir con nadie, así que teníamos que escabullirnos de ellos para vernos. Sus padres solían salir de casa los sábados durante mucho tiempo para hacer recados, así que pasábamos el rato en su casa la mayoría de los fines de semana. Un sábado estábamos en la cama, y oímos que se abría la puerta y que su padre llegaba a casa. Me levanté como un rayo, me puse la ropa y me escondí detrás de la puerta. Su padre entró a saludarla y se quedó en la puerta hablando durante más de 20 minutos, mientras yo contenía la respiración a 1 metro de él. Cuando por fin se fue a su habitación, me escabullí y salí corriendo hacia la puerta. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba jodido. Mis zapatos no estaban donde los dejé. De hecho, no estaban en ninguna parte. Me aterrorizaba su padre y hacía un buen día, así que hice lo único razonable y salí de allí. Caminé 1 hora entera hasta casa descalzo. El lunes me dijo en la escuela que él había visto mis zapatos nada más llegar a casa, y los había escondido antes de ir a verla. El astuto bastardo sabía que yo estaba ahí todo el tiempo pero no dijo nada. Tenía tantos problemas que tuvimos que dejar de vernos después de aquello. ¿Al menos recuperaste tus zapatos? En realidad no lo hice. Su padre los tiró y ella estaba demasiado asustada para intentar salvarlos. Déjame decirte, es difícil explicarle a tu mamá que perdiste tus zapatos. Esto le ocurrió a una de mis tías cuando era adolescente, y mi abuelo era el padre en cuestión. Sucedió a principios o mediados de los años 60, y el novio de mi tía era un poco del tipo de Jack La, y según la historia, abofeteó a mi tía por algo sin importancia. Mi abuelo nunca decía palabrotas, nunca levantaba la voz y tenía una personalidad parecida a la del señor Rogers.
Era muy difícil sacarle de quicio y, hasta su muerte, fue la única vez que mi madre, mis tías o mi abuela le oyeron gritar. Corrió hacia el chico, que había sido tan estúpido como para pegarle a alguien delante de todos, lo agarró de la oreja y lo llevó hasta la puerta mientras gritaba: ¿cómo se atreve a levantarle la mano a una mujer, señor? Debería hacer que la azotaran. Luego lo arrojó por la puerta, donde el chico cayó de espaldas. Esa fue la última vez que mi tía vio a ese chico y nunca nadie oyó gritar al abuelo. El padre de mi novia una vez me dijo enfadado: así que tú eres el mocoso que le quitó la virginidad a mi hija. Le dije: lo siento, prometo que no volverá a pasar. Supongo que no le gustó mucho. Salí con un chico durante 5 años antes de que rompiera conmigo porque ya no me quería. Decidimos volver a intentarlo un par de semanas después, pero cada vez que venía, mi padre se iba a su habitación, y cerraba la puerta para no tener que ver hablar con mi novio. Como un mes después, rompimos de nuevo. Para mí, fue para siempre, pero mi ex quería volver a intentarlo como la vez anterior. Después de ignorar todos sus intentos de comunicación, se pasó por mi casa. Mi padre vino a mi habitación para preguntarme qué demonios hacía él aquí. Le dije que le estaba ignorando y que acabaría yéndose. Mi padre sonrió y salió de mi habitación. Miro por la ventana de mi habitación, y veo a mi padre cruzando el patio delantero agitando los brazos y gritando a mi ex, que acababa de salir de su coche. No estoy segura de lo que se dijeron, pero esa fue la última vez que escuché a mi ex. Más tarde, mi madre me contó lo que mi padre le había gritado a mi ex. Básicamente, mi padre le había dicho que si no podía tratarme como lo más importante de la tierra, que se fuera a la mierda. Hace años estaba en casa por la universidad, mi hermana pequeña estaba en el último año de preparatoria, y tenía una cita con un chico nuevo. Evidentemente había dejado los estudios recientemente. Entró a buscarla y estuvo charlando con mamá unos minutos. Entré en la habitación y charlé con él. Al instante no me gustó. No recuerdo por qué, quiso darme la mano. Me negué y fui a la cocina. Mi hermana irrumpió queriendo saber de qué iba todo aquello. Le dije que no me fiaba de él, y que no creía que debiera salir con él. Se fue de cualquier manera. Condujeron en su camioneta sin cinturones de seguridad. Primer strike. Nuestro padre había muerto recientemente en un accidente. Ella le preguntó para qué era el refrigerador en la parte trasera de la camioneta. La llevaba a donde vivía. Acababa de robarla de una nueva construcción cercana. Strike 2. Mi hermana se lo pensó y le pidió que la llevara a casa. Él se negó. Strike 3. En la siguiente señal de alto, abrió la puerta, se despidió y salió. Caminó hasta una gasolinera y me llamó para que fuera a buscarla. Se dio a la fuga y más tarde es perseguido por la policía, no recuerdo por qué, en la interestatal en Charlotte, Carolina del Norte a toda velocidad tratando de perder a los policías mientras el refrigerador rodaba en la parte trasera del camión. Se salió de la carretera, chocó contra un árbol y murió. No el padre, sino el novio. Yo, 16 en aquel momento, me enrollé con su hija, también de 16, en una fiesta de Halloween nocturna en la que se suponía que no debía haber chicos. No hace falta decir que había. Lo hicimos en el lavadero, fue raro pero divertido, y sí, usamos protección. De todos modos, decidimos empezar a salir, pero ninguno de los dos quería lidiar con el drama familiar. Su familia es muy estricta y la mía es muy rara, así que lo mantuvimos en secreto. Solo nos vemos en la escuela, y a la salida de esta sin que se sepa. Bueno, un tiempo después su padre se entera de lo que pasó en la fiesta de Halloween, y de que tenemos una relación sexual desde hace tiempo. Ella me dice que quiere conocerme y yo le digo, joder, no quiero ofenderla, pero lo de evitar a la familia del otro funcionaba muy bien. Una vez que el viejo y querido papá se entera de esto, aparentemente se pone violento y le dice a ella que puedo venir a él o él puede venir a mí. Ella me dice esto en la escuela y yo estoy como, oh mierda. Lo siguiente que sé es que este cretino se presentó en mi casa, y les gritó a mis padres que yo había violado a su hija. Literalmente fuera de mi casa cuando volvía en auto de la escuela. Como manejo mal las confrontaciones, apagué el teléfono y me fui. Fui a comer algo, pasé por Walmart, fui al cine y luego volví a casa. Mis padres son tranquilos, no se preocuparon por mí, sabían que volvería. Me dicen que este tipo quiere denunciarme por agredir sexualmente a su hija, y victimizarla durante el par de meses que estuvimos juntos. Les cuento la verdad y bla bla bla. Decidimos ver qué pasaba, porque en ese momento pensamos que era una amenaza vacía. Pues no. Al día siguiente en la escuela me llaman a la oficina donde el oficial de la escuela está esperando con el director, y dicen que el padre de hecho presentó una denuncia policial. Luego tuvieron una charla con la hija que les explicó que su padre mentía, y ahora están charlando conmigo porque quieren toda la historia. Todo está dicho y me envían fuera. Después todo como que se desvaneció. Supongo que el tipo se calmó y se largó. La consecuencia fue que dejamos de vernos.
lo cual fue un asco porque ella me gustaba mucho. Y cuando otras personas se enteraron recibí algunas miradas raras en el pasillo. Años más tarde, en la universidad, nos pusimos en contacto a través de Facebook, y ella me dijo que su padre todavía me despreciaba, y a menudo utilizaba mi nombre en las discusiones sobre sus hábitos de citas, así que probablemente fui el peor novio que tuvo su hija. Mi padre diría que fue el que se emborrachó, y condujo conmigo en el coche resultando en un accidente que me dejó con una fractura expuesta en el brazo. Principalmente porque después del accidente, llamé a mi padre llorando histéricamente porque el tipo me había empujado y pisado el brazo roto que ni siquiera estaba enyesado aún. Papá acudió al rescate y básicamente le dio una paliza. Mi padre es mi héroe. Le dijo que era fea y la hizo llorar. Mi hija tenía entonces 8 años. Le dije que algunos chicos son malos. Ahora tiene 10. Leer este hilo me ha puesto muy nervioso. ¿Cuál es el peor novio que te han presentado? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.